Bueno, buenas noches a todos, a todas, todos los que están a esta hora eh, sumándose a esta transmisión en vivo y a los que nos van a escuchar después. Eh, la semana pasada teníamos un momento parecido al de hoy en relación a lo que pasaba en Colombia y bueno, hoy a partir de los hechos que están sucediendo en Palestina decidimos también crear un espacio de reflexión y de diálogo con compañeros del Frente Democrático por la Liberación de Palestina. Saben que el tema de Palestina es un tema complejo por la conflictividad que encarna y para poder hablar de una temática tan específica siempre hay que investigar mucho, empaparse mucho del tema y además hay una producción de contenido, un apabullamiento mediático en relación a ese tema que muchas veces hace que lo que sabemos sobre Palestina y sobre el conflicto esté permeado por una visión hegemónica y vinculada a una mirada sobre esa realidad. Así que por eso es tan importante hoy poder hablar con un compañero de Palestina, del Frente Democrático por la Liberación de Palestina. Ahora en breve él se va a estar sumando a esta transmisión que se llama Abd Shalalda, es militante del Frente Democrático por la Liberación de Palestina. Y bueno, vamos a estar hablando con él como para contextualizar un poco lo que está pasando y también poder entender y comprender por qué se dio esta escalada de tensión y de conflicto que lleva varios días y que tiene una respuesta por parte del Estado de Israel desproporcionada, que genera muchas muertes y que se eslabona a un asedio constante que vive el pueblo de Palestina, ¿no? Viven situaciones, está ese clásico mapa en el que se ve lo que era Palestina hace un tiempo y se ve lo que es hoy y cómo se está achicando, ¿no? Entonces, me parece súper importante que hoy podamos hablar con alguien de ahí, de esta Palestina o este Medio Oriente que nos parece tan lejano, tan distante de nuestra realidad y también de nuestra cosmovisión, de nuestra manera de entender el mundo, pero muy cercano en términos de las injusticias que vive este pueblo, un pueblo asediado por un Estado que fue impuesto en una votación de las Naciones Unidas y desde ese momento los palestinos sufren el asedio de un vecino poderoso que además tiene el respaldo económico, militar, como decía también mediático, de varios de los imperialismos y bueno, y cotidianamente les toca sufrir ese asedio. Bueno, está con nosotros ya el compañero Shalalda, no sé si pronuncié bien tu nombre, camarada, del Frente Democrático por la Liberación de Palestina. Es un honor. Buenas noches, camarada. Saludos. Un gusto saludarte. Y bueno, estamos, lo primero, darte nuestra solidaridad a vos y en tu nombre a todo el pueblo palestino que hoy está sufriendo un nuevo asedio, una nueva avanzada sobre sus territorios, un nuevo hecho de violencia por parte del Estado de Israel. Y bueno, nos parecía importante lo primero esto, darte nuestra solidaridad a vos, a tu pueblo. Sé, porque hemos charlado, que has vivido en la piel y has sufrido en la piel ese asedio, ese maltrato por parte del Estado genocida de Israel. Y queríamos, bueno, aprovechar este tiempo que tenemos con vos para que nos cuentes un poco, nos contextualices primero. Viste, acá en Argentina la presión sionista es muy grande, hay muchos medios del sionismo, ocupados por el sionismo, que tejen un relato. Entonces queremos que este momento sea también un momento de formación para muchos militantes de base que usan la Palestina como un signo de rebeldía, pero que es importante que de tu voz escuchen qué es lo que está pasando en Palestina. Gracias compañeros, saludos a todos. Mientras que transmitamos por ahora
los aviones israelíes están lanzando bombas contra los niños palestinos en la franja de Gaza. Ya son más de 30 niños asesinados durante esos 3 días de agresión israelí contra la población civil de Gaza. Más de 120 palestinos, incluidos 8 mujeres y 30 niños, han sido asesinados por la agresión, la última agresión a la franja de Gaza. Para entender lo que está pasando en Gaza y Palestina actualmente, tenemos que analizar todos esos años de ocupación y apartheid por parte del sionismo israelí contra la población civil palestina. Tenemos que recordar cómo empezó toda esa tragedia contra el pueblo palestino, cuando un día como aquel día del 15 de mayo de 1948, en el día del Nakba, las bandas sionistas israelíes terroristas atacaron a las aldeas palestinas en el 1948 y masacraron a miles de palestinos y destruyeron a más de 500 aldeas palestinas y expulsaron a más de 800,000 palestinos. Ahí empezó toda esa tragedia que hoy en día la ocupación israelí continúa contra la población palestina en los territorios ocupados en el 1948, en los territorios de la Palestina histórica, y en Cisjordania ocupada, que vive una ocupación brutal, nunca visto en el mundo, donde prime las violaciones por parte de Israel, el apartheid, el asesinato a los jóvenes y niños, el encarcelamiento a todo quien se oponga contra esa ocupación brutal. Y en la franja de Gaza, que durante todos esos años fue agredida por Israel, por aviones israelíes, por tierra, por aire y mar, y que recordamos que la franja de Gaza lleva más de 15 años de bloqueo criminal israelí por mar y tierra y aire. Entonces, hablando de la situación actual, tenemos que recordar esas fechas muy importantes en la historia del pueblo palestino, del Nakba, que en 2 días vamos a conmemorar el 73 aniversario del Nakba del pueblo palestino. Hablando de la actualidad y relacionando qué es lo que está pasando hoy en día en Palestina, en toda Palestina, recordamos que hace 4 o 5 semanas el corte militar israelí decidió desalojar a la población palestina de un pueblo, un barrio en Jerusalén del Este llamado Sheikh Jarrah. Entonces el corte militar israelí decidió desalojar a más de 30 familias palestinas para entregar sus viviendas a los colonos israelíes invasores que vienen de otros países como Estados Unidos, de América Latina y de África para estar en Palestina ocupada. O sea, robar las viviendas palestinas para entregarlas a estos colonos. Entonces, frente de eso, el pueblo palestino de Jerusalén salió a las calles defendiendo su derecho de vivir en paz y quedar en su tierra natal. Y con el comienzo de Ramadán, las violaciones de la fuerza de ocupación israelí en Jerusalén crecieron contra los jóvenes palestinos en las calles de Jerusalén, y que los colonos israelíes han aumentado su agresión contra los palestinos, manifestando en las calles de Jerusalén, llamando muerte a los árabes y que hay que quemar a los árabes. Hoy en día, después de eso, en el día 10 de mayo, según los israelíes, es el día de la Unión de Jerusalén, los colonos israelíes extremistas, terroristas, decidieron irrumpir en la mezquita del Aqsa, que recordamos que la mezquita del Aqsa es
la tercera mezquita más importante para el Islam. Entonces los colonos israelíes decidieron romper en la mezquita del Aqsa y agredir a los palestinos ahí. Frente a la resistencia palestina en la mezquita del Aqsa y en las calles de Jerusalén, los colonos no han podido ingresar a la mezquita, y de ahí la resistencia palestina mandó sus advertencias a la autoridad israelí que ponga fin a las violaciones y la agresión contra el pueblo palestino de Jerusalén, y que ponga fin a su política de limpieza étnica contra los palestinos, para que Jerusalén se quede sin ningún palestino, sin ninguna presencia palestina. Y de ahí empezó la agresión israelí contra la población civil de Gaza. Ellos dicen que están atacando a la resistencia, están atacando a Hamas. Hoy en la mañana, los aviones israelíes atacaron a un monastero de las Hermanas de Rosario en Gaza. Mira. Conflicto entre comillas, o la agresión contra Palestina, no es religioso, no es judíos contra musulmanes, es contra los palestinos. La presencia de Palestina es para acabar con los palestinos y así poder terminar con la causa palestina. Es muy importante. Entonces, llegando a ese punto, durante 3 días ya los aviones israelíes llevan a cabo una operación de bombardeo continuo contra las viviendas de niños y mujeres que están durmiendo en paz y que se están despertando con los bombardeos de los aviones israelíes contra la población civil. Hoy más de 20 niños fueron rescatados por debajo de los escombros de los edificios bombardeados de la Franja de Gaza. Ahora mismo, mientras que hablamos, las calles de Cisjordania, las calles de las ciudades de Cisjordania, de Hebrón, de Nablus, Jenin, Ramallah y todas esas ciudades de Cisjordania ocupadas, están en las calles manifestando contra la ocupación israelí y en solidaridad con los palestinos de Gaza. En Jerusalén también, en los territorios ocupados en el 1948, la Palestina histórica, los palestinos están manifestando contra la agresión israelí contra Palestina y Gaza. Lo que uno le llama la atención es el silencio cómplice de la comunidad internacional, de las organizaciones internacionales contra la masacre que está cometiendo Israel contra la población civil palestina. Todos vimos el comunicado que sacó Luis Almagro contra Palestina, que está solidario con Israel contra la población civil de Palestina. Ante todo eso, el pueblo palestino está resistiendo en las calles, está con la resistencia. Nosotros saludamos a la resistencia palestina heroica, que hoy en día está llevando una batalla contra la ocupación israelí, y que este día es el inicio del fin de la ocupación de 73 años israelí en Palestina ocupada, y que pronto vamos a regresar a Jerusalén, a todas las calles de Cisjordania y Franja de Gaza y la Palestina histórica, y viviendo en paz sin terrorismo del sionismo israelí. Bueno, es muy importante lo que nos vas contando. Te cuento que acá en Argentina, como te decía, es una de las cabeceras más importantes del sionismo, y nosotros los militantes que buscamos esto y que sentimos que la lucha de Palestina nos toca en las entrañas, porque nosotros sufrimos el terrorismo de Estado, muchas veces somos acusados de antisemitismo, perseguidos en términos judiciales,
porque hay un bloque de mucho poder. Y una de las cosas que me parece tan importante de poder tenerte esta noche y a vos en el relato que nos vas haciendo, es que es tan ridículo el argumento israelí o sionista, que el argumento que ellos plantean para justificar o para decir por qué fue esta escalada es un video de TikTok. O sea, acá en los medios de comunicación dicen que un video de TikTok que hicieron unos chicos palestinos desató, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede tratar de esconder 73 años de injusticias diciendo que por un video de TikTok se desata este conflicto, ¿no? Entonces por eso es tan importante poder escucharte, y también me gustaría un poquito poder escuchar la historia de tu familia, que sé que también han atravesado en el cuerpo y en la piel este genocidio, este maltrato, esta limpieza étnica y este terrorismo de Estado que ejerce Israel para con ustedes. Gracias, compañero. Sí, hablando del tema del antisemitismo, que ellos esconden toda violación contra el pueblo palestino semita, que no, los palestinos somos semitas, entonces ellos esconden todas esas violaciones contra el pueblo palestino con el argumento de antisemitismo, que ustedes ya no pueden opinar porque si nos denuncian, entonces ustedes son antisemitas. Eso es absolutamente falso y absurdo, porque el pueblo palestino es semita, y también cuando denunciamos la ocupación israelí, el sionismo, estamos denunciando un estado de terrorismo, un estado de apartheid. No estamos en contra de una religión que es el judaísmo en este caso, porque el sionismo y el judaísmo no son iguales. El judaísmo es una religión y el sionismo que es un movimiento político de extremismo que busca acabar con la población, con el pueblo palestino en Palestina. Si hablamos del inicio de esta agresión, ellos dicen que fue por un video por TikTok, pero eso es absolutamente falso, porque vas a esconder 73 años de violaciones diarias, de encarcelamiento, de asesinato en un video de TikTok. Eso es falso, porque quien empezó esa escalada fue la ocupación israelí cuando comenzó con su decisión del desalojo de los palestinos en el Sheikh Jarrah, y así terminar con la presencia de los palestinos en Jerusalén. En este caso estamos hablando de Jerusalén del Este, que según las resoluciones de la ONU es dentro del Estado palestino, según las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué están buscando ellos? Terminar con cualquier presencia de palestinos en Jerusalén, y así seguir con su plan del siglo que fue aprobado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ante todo eso, en Palestina, la lucha sigue, el pueblo palestino está decidido a seguir luchando. A ustedes, solidarios con la causa palestinos, desde Palestina le mandamos un fuerte abrazo de tanta solidaridad y fuerza que nos están dando a través de las redes sociales, de las manifestaciones que están realizando en todos los países amigos a Palestina, y que no pueden ver las injusticias en Palestina y quedar callados, como lo está haciendo las organizaciones internacionales, la ONU y Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, es muy importante también eso. Quería que un poquito nos cuentes o nos digas cuáles son las formas efectivas, cuáles son los objetivos que teníamos que tener, aquellos que somos solidarios con Palestina. ¿Cuál te parece que hoy tendría que ser la prioridad para... No le escuché, compañero. No, a ver, ¿ahí me escuchás? Te decía que... Sí, ahora sí. ¿Cuál te parece que nosotros, los que somos parte de este arco internacional de solidaridad con Palestina, cuál te parece que tendrían que ser nuestras prioridades para poder ayudar y acompañar? Porque
hay una idea que me parece mediática de naturalizar la muerte, naturalizar el horror, ¿no? Entonces, lo primero que me parece que es importante es decir que hoy lo que está pasando en Palestina es terrible. Y vos ponés 3 palabras que me parece que en algún momento pensamos que eran de otro tiempo. Las 3 palabras son colonialismo, apartheid y terrorismo. Son 3 palabras que nosotros pensamos que habían quedado en otro tiempo de la humanidad y que ustedes la viven en el cuerpo y en la piel. Entonces, frente a ese dolor del pueblo palestino, ¿cuál te parece que es la manera más efectiva de ser solidario? Ustedes enseñan solidaridad a todo el mundo. Lo que quiere el pueblo palestino es que ustedes sigan denunciando las violaciones de la ocupación israelí en Palestina, seguir denunciando todas esas prácticas de desalojo, de limpieza étnica, de genocidio que está practicando el gobierno israelí de Netanyahu en Palestina, y que pedir a sus gobiernos, a sus presidentes, el apoyo hacia la causa palestina, y que no quedan en el silencio cómplice del genocidio que está practicando Israel contra Palestina, y que apoyen a la causa palestina, y así podemos terminar con la última ocupación, la última colonización que existe en el mundo. Sí, y que a nosotros esa idea de colonialismo, a los argentinos y a las argentinas nos golpea fuerte porque nosotros tenemos Malvinas, ¿no? que está ocupada por Gran Bretaña, ¿no? Entonces, la causa palestina para nosotros es una causa que queremos mucho y a la cual estamos decididos a acompañar. La última pregunta, como para liberarte, es, ¿le ves alguna salida a este conflicto? ¿Ves alguna posibilidad de resolución del conflicto o se va a agudizar? No, las soluciones del, entre comillas, el conflicto, la agresión israelí es complejo, pero si Israel quiere mañana terminar con este conflicto, lo puede terminar, pero Israel se niega a terminar con ese conflicto. Allí tenemos las resoluciones de la ONU que llevan el derecho internacional del pueblo palestino a tener su Estado. ¿Qué quiere el palestino? ¿Qué quiero? Quiero un Estado libre donde puedo vivir en libertad, en paz, puedo visitar a mi familia, por ejemplo, en Jerusalén, sin que un soldado de ocupación extranjero, invasor, me detenga en el checkpoint y que me impide la llegada a mi capital, que es Jerusalén, y así puedo vivir en paz y libertad. Eso es lo que quiere el pueblo palestino. El pueblo palestino no quiere acabar con ningún pueblo, ni con ningún, no quiere hacer terrorismo. Eso es lo que quiere el pueblo palestino, vivir en paz y libertad en su estado, sin terrorismo, sin violaciones de la ocupación israelí, y así que podamos desarrollar nuestro Estado palestino libre y soberano. Por último, quiero agradecerle a usted, a todos los que nos ven por Argentina, por toda América Latina, esa muestra de solidaridad con el pueblo palestino, y que sigan adelante, que nosotros sigamos luchando hasta ver una Palestina libre, soberana, sin ocupación y apartheid. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, un gusto tenerte acá, y bueno, toda nuestra solidaridad y un abrazo en vos y en vos a todo tu pueblo. Gracias, compañero, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, gracias.